¿Qué tal, futuros colegas y sobrevivientes de la carrera de Derecho? Pónganse muy cómodos, porque hoy vamos a entrar directo al nivel experto. Soy su profe chorro de confianza y en este explicador les traigo la guía de supervivencia definitiva, súper directa, para conquistar de una vez por todas la historia jurisprudencial del derecho internacional de los derechos humanos en Chile. A ver, si el examen de grado los tiene estresados o si sienten que el déficit atencional les está ganando la batalla con tanta lectura, tranquilos, hoy vamos a usar una estructura superlógica, directo al grano, para hackear esta materia y que se les grabe en la memoria sin tener que pestañear. Así que, metámonos de lleno en esto. Este es nuestro mapa de ruta antimareos. Primero, revisaremos las fuentes nacionales e internacionales. Luego, haremos un viaje por las 4 etapas, desde la era pre-89 hasta llegar al caso Almonacid, y cerraremos con un resumen para salvar el ramo. Número 1. Fuentes nacionales e internacionales. Las reglas del juego. Bueno, para entender la pulenta de cómo interactúa el ordenamiento chileno con el mundo, hay que saber que históricamente nuestra Constitución tenía un tremendo silencio legal sobre qué jerarquía tenían los tratados. O sea, dejaba a los tribunales literalmente rascándose la cabeza. Pero aquí es donde entra este concepto clave, y quiero que lo anoten en su torpedo mental: el bloque de constitucionalidad. Básicamente, es el conjunto de derechos que están asegurados no solo por el texto de la Constitución, sino también por los tratados internacionales, según el artículo 5, inciso segundo. A estos súmenle el jus cogens, la costumbre internacional y los derechos implícitos que menciona el artículo 29 de la Convención Americana. Este bloque es genial porque ilustra cómo se concilia el principio de supremacía constitucional con la prevalencia de los tratados internacionales que Chile ha ratificado. En palabras súper simples, es el límite absoluto a la soberanía, la gran frontera que el poder del Estado no puede cruzar. Entonces, si en algún momento se pierden con tanta información, hagamos una pausa y ubiquémonos en el tiempo. Existen 4 grandes level ups o etapas de evolución de los tratados internacionales en la jurisprudencia chilena. Pasamos de una época antes de 1989, donde un tratado valía lo mismo que una ley, a una etapa de supremacía dudosa. De ahí a los conflictos de prisión por deudas hasta llegar finalmente al control de convencionalidad de la actualidad. Vamos a ir destrabando cada uno de esos niveles para entender cómo los tribunales chilenos cambiaron su forma de ver el derecho internacional. Número 2. Etapa 1, pre-89, el nivel tutorial. En esta época, para ser súper francos, los tratados internacionales valían hongo, eran sumamente débiles en el ordenamiento interno. Bajo la lógica que traía la Constitución de 1925, se asimilaba un tratado gigante a una simple ley común. Fíjense en el clásico caso de Leopoldo Ortega. Ahí las Cortes chilenas dijeron que si un tratado no estaba publicado en el diario oficial, simplemente no podía primar sobre los preceptos constitucionales, quedaba en puras expectativas. A esto la doctrina lo llama la tesis reduccionista. O sea, los tribunales agarraban un acuerdo solemne entre estados, con todo el peso internacional, y le aplicaban las mismas reglas chicas de una ley interna, ignorando olímpicamente lo que decía la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Número 3. Etapa 2. Supremacía en dudas. El primer power-up. Avanzamos un poco entre el 89 y el 94, y aquí ocurre el primer gran power-up. Hablamos de la Reforma Constitucional de 1989, que modificó el artículo 5, inciso segundo, obligando a los órganos del Estado a respetar los derechos garantizados por tratados. Pero, ¿cachan el problema acá? La norma decía que había que respetarlos, sí, pero seguía sin decir cuál era su jerarquía exacta. Los tribunales sabían que estos tratados tenían más peso, pero la supremacía seguía siendo un mar de dudas. Aquí es fundamental recordar el aforismo latino, pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse. Los jueces empezaron a pegarse la cachá de que un tratado es un acto multilateral, por ende el Estado no puede llegar con una ley local y dejarlo sin efecto por secretaría, de forma unilateral. Y es así, con esta lógica, que empezó a pavimentarse el camino hacia la supremacía real. Número 4. Etapa 3. Prisión por deudas. El jefe de nivel. Prepárense porque entre 1994 y 2005 la cosa se pone verdaderamente brígida. Tuvimos un verdadero choque de trenes en la jurisprudencia por conflictos directos entre leyes internas y tratados. Para despertar a los que quizás se me están distrayendo, hagámonos esta pregunta. ¿Es legal que te lleven a la capachota, a la cárcel, simplemente por no tener plata para pagar las imposiciones previsionales de tus trabajadores? Esto nos lleva de cabeza al famosísimo caso de Wilfredo Antilef Sanjueza, del año 2005. Resulta que Antilef fue detenido exactamente por esta razón, y su defensa interpuso un amparo argumentando que esto era una prisión por deudas encubierta, lo cual viola abiertamente los tratados de derechos humanos.
Y aquí se arma el versus definitivo. Por un lado, teníamos la Ley Interna 17322 que permitía los apremios y arrestos. Por el otro lado, el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe expresamente la prisión por deudas. ¿Cómo resolvió la Corte Suprema semejante enredo? Bueno, aplicando dos criterios súper concretos. Primero, el criterio temporal, diciendo que el Pacto de San José, al publicarse después, derogaba tácitamente la ley antigua. Y segundo, reconociendo jerárquicamente que los tratados de derechos humanos tienen una prevalencia superior. Básicamente, jaque mate a la ley interna. Número 5. Etapa 4. El caso Almonacid. La forma definitiva. Nivel 4 desbloqueado. Desde el año 2005 hasta la actualidad, llegamos a la forma definitiva de nuestra jurisprudencia. Y ojo, que el hito clave de esta etapa no viene de un tribunal chileno, sino de afuera. Hablamos de la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano versus Chile. La Corte Interamericana le dijo a Chile con todas sus letras que cuando un Estado ratifica un tratado, sus jueces internos también quedan sometidos a él. En este caso Almonacid quedó clarísimo que el Estado se mandó un condoro de proporciones bíblicas al intentar aplicar la ley de amnistía para crímenes de lesa humanidad. La Corte ordenó que no se pueden aplicar leyes internas que mermen o anulen los efectos de la Convención Americana. Y de ese caso nace la joya de la corona, colegitas, el control de convencionalidad. Atención acá, porque esto es pregunta de examen. Entra en la prueba sí o sí. Es la obligación imperativa que tienen todos los jueces nacionales de comparar las leyes internas con la Convención Americana. Si se dan cuenta de que la ley interna es contraria a los derechos humanos, el juez tiene el deber de simplemente inaplicarla. Es un filtro de protección gigantesco que cambia todo el juego. Y por si a alguien le quedaban dudas, la Corte Interamericana reforzó todo esto citando el artículo 27 de la Convención de Viena. Ojo ahí, pongan mucha atención a esto. El derecho internacional exige actuar de buena fe. Un Estado jamás, pero jamás puede excusarse diciendo, es que mi ley interna dice otra cosa. O es que pucha, tengo una ley de amnistía, una regla de prescripción vigente. No se puede. Las obligaciones internacionales de derechos humanos superan con creces cualquier excusa legal interna. Número 6. Resumen para salvar el ramo, el torpedo final. Felicidades a los que llegaron hasta acá sin perder el hilo. Hemos atravesado décadas de evolución jurisprudencial en unos pocos minutos. Y como llegó el momento de la verdad, guarden en su memoria este resumen, colegas, porque este es el esquema definitivo para que no los pillen volando bajo. Repasemos. Etapa 1. Pre-89. El tratado era visto como una simple ley. Acuérdense del caso Ortega. Etapa 2, hasta el 94, un poder superior pero con hartas dudas existenciales, marcado por la gran reforma del 89. Etapa 3, la del jefe de nivel con los choques temporales y jerárquicos del caso Antilef y la prisión por deudas. Y finalmente la etapa 4, del 2005 a hoy, que consagra el control de convencionalidad gracias al caso Almonacid Arellano. Memorizan esta estructura y les prometo que tienen la mitad de la batalla ganada. Entonces, el punto verdaderamente crucial antes de enfrentar el ramo es recordar estas verdades absolutas, a modo de combo rápido. El bloque de constitucionalidad es la frontera infranqueable para el poder del Estado. Respecto a la nacionalidad, en Chile impera el ius soli, es decir, los que nacen en el territorio son chilenos, salvo rarísimas excepciones. Por otro lado, el control de convencionalidad no es un consejo ni algo opcional, es un mandato estricto para el juez. Y por sobre todo lo demás, la dignidad humana es irrenunciable e inalienable, la fuente misma de donde nacen todos nuestros derechos fundamentales. Y para cerrar con broche de oro este nivel experto, les quiero dejar una pregunta para que les dé vueltas en la cabeza antes de dar ese examen. Si nuestra propia Corte Suprema ya ha reconocido que este poderoso bloque de constitucionalidad es capaz de limitar incluso al poder constituyente originario, ¿qué tan absoluto o qué tan soberano es realmente nuestro derecho interno en pleno siglo XXI frente a la inmensidad de los derechos humanos? Es para pensarlo, ¿no? Sigan repasando, mantengan el foco intacto y nos vemos en el próximo repaso definitivo. Muchísimo éxito.